Gracias, Irune. Buenos días a todos. Y primero de todo quería agradecer a Irune y a Eduardo por la invitación para estar aquí. Y segundo, deciros que he pedido a Irune si podría hablar en inglés, que es más fácil para mí, pero me ha dicho español. Así que primero de todo me van a disculpar si por veces seguro me voy a poner un portuñol, mezclar portugués con español, pero si no entiendes, por favor, dímelo. Pero solo la nota. Entonces, políticas de educación, una aproximación desde el Public Choice. Cuando Irune me ha invitado a estar aquí, me ha dicho, claro, hablas de políticas de educación y lo que he pensado hacer es una presentación muy general, porque no tenía idea si vosotros conocían alguna cosa de políticas de educación, no tenía idea, así que vos explico un poco cómo, de un punto de vista liberal, se puede providenciar educación sin recurrir al monopolio del Estado. Empezamos por la teoría de elección pública o public choice. Es una teoría que ya tiene algunos años, claro, pero ha sido más popular con James Buchanan. ¿Y qué dice esta teoría? Teoría de la educación pública es la teoría que aplica los principios de economía a los problemas de las ciencias sociales y con particular enfoque a las ciencias políticas. Su premisa principal es que el comportamiento de los políticos y de los burócratas está igual a los demás actores económicos. O sea, por muy buena voluntad que tienen los políticos y los burócratas, siempre van a buscar cumplir su interés propio. Siempre sus acciones siempre procurarán maximizar su interés y siendo políticos o burócratas, su interés será maximizar el presupuesto público, siempre. ¿Y por qué es esto un problema? Esto es un problema porque, al contrario de lo que ocurre con las decisiones económicas, las decisiones políticas generan costes que no están solo para los políticos. Son costes que van a afectar los individuos y la sociedad en general. Si yo como actor económico en un mercado libre hago una mala elección de un producto que compro, es mi problema. Que me quedo con un producto que es malo, que no tiene calidad, pero es mi problema, ha sido yo que lo he comprado y es problema mío. Pero cuando esto pasa con decisiones políticas, el problema es mucho más grande porque las decisiones políticas tienen resultados que entran muchas veces en conflicto con el interés público. Porque, como ya vimos, los políticos y los burócratas buscan cumplir su propio interés y buscan mejorar su posición. Y aquí destacamos el peso claro de los intereses especiales que siempre hay en la sociedad. Determinados grupos o sectores económicos o sociales o otros que tienen más influencia, y estos serán los que buscarán con más empeño su propio interés y muchas veces se van contra el interés público. Este problema ha tenido más peso, digamos, en los años 70, en el contexto de la crisis económica y financiera mundial, que combinaba esta inflación con una elevada deuda pública. Y aquí, en este contexto, crecía la necesidad de ahorrar los recursos financieros del Estado y de hacer un más eficiente uso de los recursos públicos. Y que ha sido una de las preocupaciones principales en este momento, ha sido con el estado de bienestar social, porque se ha entendido o se ha empezado a entender que el estado de bienestar social es una carga
un peso para la sociedad, para los individuos, que generaba deudas públicas muy, muy elevadas y que al final no cumplía sus funciones y no satisfacía las necesidades de las poblaciones, sino satisfacía las necesidades o los intereses, los intereses particulares de las burocracias y de los políticos y de los grupos de interés. Y en este contexto se ha desarrollado una teoría de administración pública que se llama New Public Management, que ha sido adoptada un poco por toda la Europa y que ha sido la adopción de una serie de medidas que han sido adoptadas en los sistemas de administración pública con el propósito de aplicar los principios económicos y de gestión del sector privado al sector público con vista al aumento de la eficiencia de los servicios, como educación, salud, seguridad social, ese tipo de servicios más comunes. Y así, la falta de transparencia y la falta de responsabilidad fue atacada con una definición más clara por un lado de las responsabilidades de cada uno y por otro la falta de capacidad de respuesta y de la calidad de los servicios ha sido abordada mediante la introducción de competición en la prestación de los servicios, o sea, de la introducción de mecanismos de mercado en la prestación de servicios públicos. En el tema particular de educación, está muy claro, creo que para todos, que la importancia de la educación en el desarrollo social de la sociedad y de las personas no se puede negar. Así que todos comprendemos que siempre una parte sustancial del presupuesto público se va a educación. Pero hay un problema con la educación. Es que la educación no es solo, como a veces nos hacen creer, una herramienta de transmisión de conocimientos. La educación, como también saben, es un importante mecanismo que define el conjunto común de valores y de patrones de comportamiento. Así que por la educación es posible definir lo que son los valores comunes y lo que son los valores más importantes. Y aquí está el principal peligro para la libertad individual de tener la educación solo en las manos del Estado, porque resulta muy claro que es la mejor manera de transmitir lo que sea, una ideología, un cierto conjunto de valores. Y por otro lado, no solo el demasiado gobierno es un problema, los resultados son otro problema. Es que hay demasiado, y esto era la situación en los años 70 y creo que desafortunadamente sigue siendo un problema con muchos estados, incluyendo Portugal, todavía hoy. Es que hay mucho gobierno, hay mucho peso del Estado y los resultados no compensan. Los resultados son malos y lo peor de todo es que son malos para los alumnos que son socialmente desfavorecidos. Los más afectados por todos los problemas de educación son los alumnos que no tienen medios de buscar alternativas, porque los padres de los alumnos que tienen pagan una escuela privada y ya está. Pero cuando falla, la educación falla para los que más necesitan de ella. Y esto es el problema principal de la educación en el contexto de la teoría de Public Choice con que hemos empezado. Así que, ¿cuáles son las soluciones que dentro de Public Choice también se pueden adoptar?
y son dos. Una es, claro, reducir el monopolio del Estado y de la burocracia, y en el campo de la educación, aquí la burocracia serán, claro, los intereses de los grupos de interés, y la educación, el principal grupo de interés, y quien siempre determina todas las reglas del juego de la educación son los profesores. No conozco muy bien el caso en España, pero creo que no será muy diferente de Portugal. En Portugal solo se habla de los intereses de los profesores, La educación es todo lo que los profesores quieren que sea, y parece que nadie se acuerda que lo más importante deberían ser los niños y los alumnos y no los profesores. Y en otro lado, una solución complementar sería introducir mecanismos de elección de escuela. O sea, por un lado romper con el monopolio del gobierno, y por otro dar más libertad a las familias, dar a los padres o a los que se encargan de la educación de los niños mayor control sobre la educación de sus hijos. Y aquí, cuando se propone adaptar los sistemas de educación a este nuevo modelo de sector público que hemos visto de New Public Management, que es orientado por el mercado libre, es esto mecanismo de elección de escuela, el mecanismo de School Choice. Así que en este contexto de Public Choice y de una educación más asiente en principios más liberales, lo que queremos o lo que procuramos es que haya una educación que sea más libre y más responsable. ¿Y qué quiere esto decir? Quiere decir que es una educación como aquí está, que asienta en 4 pilares, que uno es la libertad para elegir y para decidir, porque la educación debe ser, encima de todo, una decisión de las familias y de los alumnos cuando son crecidos lo suficiente para decidir, claro, y no de los burócratas. No parece haber mucha razón que pueda justificar que sea alguien que está sentado en un despacho en el Ministerio de Educación decidiendo a qué escuela un niño debe ir porque sabe de sus intereses, de sus necesidades, de sus deseos. El segundo principio, el principio de la responsabilidad financiera, que debe estar en primer lugar con las familias. Claro que puede haber mecanismos de apoyo para los que más necesitan, para los que tienen más dificultades, pero el principio debe estar con las familias. Después, diversidad de oferta educativa. Este punto es muy importante para evitar lo que hablábamos antes de usar la educación como siendo una herramienta de definición de valores comunes y tal. Porque cuando hay planes de estudios diferentes, es más difícil como imponer un padrón uniforme y centralizado de valores, y por un lado, y por otro, es también mejor porque los niños son todos diferentes y todos nosotros, las personas son diferentes, tenemos intereses diferentes, tenemos necesidades diferentes, así que si hay planes de estudios diferentes, mejor, porque se puede ajustar mejor lo que yo busco y lo que hay. Y por último, también muy importante, es que haya competición entre prestadores. O sea, que haya consecuencias reales de la no elección de una determinada escuela y de otra. O sea, si hay competición entre escuelas, tiene que haber algo que penalice las escuelas que no son elegidas por los padres. Porque si no, no tiene sentido. Y tiene que haber algo que incentive, claro, las escuelas a prestar
un servicio de más calidad para que puedan atraer más alumnos y tal. ¿Y cómo se hace eso? Hay más maneras. Yo destaco dos. Primera, el School Voucher o cheque escolar, que es muy conocido y asociado principalmente con Milton Friedman, que en los años 1955 ha escrito un artículo en que cuestionaba precisamente la necesidad de tener tanto la financiación de la educación y la oferta de la educación en las manos del Estado, porque tendría que ser así. Y el otro mecanismo será el desarrollo de diferentes modelos de escuela. El primero, el cheque escolar, una propuesta de Milton Friedman y que dice que, por un lado, hay dos momentos muy importantes en la prestación de educación, que es la financiación y la oferta concreta de escuelas, de planes de estudio y tal. Y que esos dos momentos no tienen que estar combinados, no tienen que estar concentrados en el Estado, pueden estar separados. Y aunque sea también discutible la financiación del Estado, Milton Friedman dice, ok, aquí yo acepto por la necesidad de providenciar un nivel mínimo de escolaridad, ok, yo acepto que eso sea financiado públicamente, pero la administración de las escuelas puede estar aparte. ¿Y cómo funcionaría eso en práctica y cómo funciona en algunos sitios? Hay un cheque, un voucher, que es del montante, del valor de lo que cuesta un año en el sistema de educación por niño. Y los padres reciben ese voucher y después lo usan para inscribir sus hijos en cualquier escuela que quieren. O sea, no tienen que estar limitados a la escuela de su área de residencia, del barrio donde viven. ¿Y esto qué hace? Esto permite que todos los niños puedan frecuentar las mismas escuelas, o sea, que las mejores escuelas que están localizadas en los barrios donde el rendimiento de los padres el salario de los padres es más elevado y normalmente es donde están las mejores escuelas. Un niño que viene de un barrio más pobre, en que sus padres tienen más dificultad, se puede ir a esa escuela. Porque el cheque permite que se inscriban en cualquier escuela. ¿Y eso qué va a hacer? Va a aumentar la competición entre las escuelas, porque tienen que atraer alumnos para que permanezcan abiertas. Si no tienen alumnos, no tienen financiación, porque la financiación es por el medio del cheque. Así que si los padres van a una escuela y no les gusta, no sé, lo que sea, las salas de aula, los jardines de brincar, no sé. Si no les gusta, si le ven como degradado, que no tiene calidad, deciden que no van a poner sus hijos ahí y la escuela se queda sin dinero. Así que este tipo de incentivo va a resultar en un mayor grado de compromiso y de empeño de las escuelas con vista a mejorar el servicio que se presta
y también con vista a cumplir o por lo menos a respetar lo que son las diferentes necesidades y las voluntades de los padres y de los alumnos. Por otro lado, los diferentes modelos de escuela que son escuelas que no funcionan a través de este voucher, que reciben su financiación por canales, mecanismos centralizados y públicos todavía, pero tienen independencia y autonomía de administración. O sea, el dinero por alumno, también se define un precio por alumno, cuánto cuesta un alumno por año, y lo reciben directamente del Estado. Pero la administración cotidiana de las escuelas está en la mano de otras instituciones, organizaciones. Así que, aunque la financiación sea pública, todas las otras decisiones son de acuerdo con las necesidades de esta comunidad o con lo que buscan las personas. Por ejemplo, los planes de estudio, puede haber una escuela que es más con un enfoque más grande en artes, otra en ciencias, otra en deporte, y no son todas iguales. No. Lo que pasa cuando no hay autonomía de administración es que la oferta de todas es muy, muy, muy parecida. En todas se puede estudiar lo mismo. Pero cuando las escuelas tienen esta independencia, pueden ofrecer planes diferentes. Aquí en este modelo hay, claro, una mayor importancia del papel del Estado, porque la financiación viene directa, y el Estado es también aquí responsable por supervisionar todo el proceso de elección y porque define los criterios de participación. ¿Y esto para qué? Para evitar lo que son las principales críticas y que normalmente se hacen en estos modelos, que son evitar que organizaciones o instituciones con pocas capacidades puedan gestionar estas escuelas, y también ayuda a los padres a elegir o a decidir cuál es la escuela que les parece que mejor cumple lo que sus hijos quieren o necesitan o que les interesa. En estos dos modelos, las ventajas son esas, que hay más competición entre las escuelas y que esto va a resultar en más calidad de los servicios que es ofrecido. O sea, aquí el mecanismo de elección tiene, por un lado, un valor instrumental y por otro, un valor intrínseco. Porque los prestadores tienen así más incentivos a ofrecer mejores servicios, porque una vez que la financiación sigue cada alumno, solo van a recibir el dinero que corresponda al número de alumnos que consigan tener y atraer. Así que es de su mayor interés ofrecer lo mejor servicio. También va a traer más diversidad, y eso, como ya hemos visto, puede complacer los diferentes deseos y necesidades de los alumnos, que son también ellos diferentes, y puede prevenir la imposición de patrones de comportamiento que sean uniformes, colectivos y centralizados. Pero, como siempre y como en todo, hay también críticas a este tipo de modelos, y aunque muchas veces a nosotros
nos parecen un poco tontas, tenemos que tenerlos en consideración y tenemos que estar preparados para no solo escucharlos, pero también para a lo mejor desconstruirlas un poco. Y la principal crítica es relacionada con cuestiones morales, de justicia social, lo que sea, que son de dos tipos. Una, la segregación. Una de las críticas que se hace con más frecuencia a este tipo de modelos de escuela es que esto es todo muy bien y tal, pero solo las familias con más condiciones van a poder beneficiar de esto. ¿Por qué? Dicen que solo las familias con condiciones económicas tienen la información y los conocimientos y pueden tomar las decisiones más informadas. Que hay padres que, no sé, no tienen calificaciones o no tienen lo que necesitan para poder hacer estas decisiones. Una otra crítica es relacionada con la selección, o sea, que dice que si esto pasa, lo que va a resultar es que las escuelas van a elegir los alumnos que quieren tener, y esto va a resultar que las escuelas van a dar como prioridad a los alumnos que tienen, que son los mejores, porque también están las escuelas interesadas en mantener su reputación y así que esto va a otra vez a dejar los alumnos que tienen más dificultades financieras, porque siempre se hace esta relación entre lo desempeño educativo y los salarios de sus familias, y eso va a dejar los niños más pobres de fuera. Básicamente es esto. Hay otra crítica que es el desinterés, que también dice muchas veces que las personas no están tan preocupadas así con temas de elección, que no quieren elegir nada, que quieren vivir sus viditas tranquilas y quieren que el Estado decida todo. Y dime dónde van mis hijos y ellos van. Que hay una indiferencia general con la elección, que la elección es una preocupación de las familias con más condiciones. Esto dicen. Y todavía otra crítica que es más relacionada con los profesores, que también normalmente se oponen a este tipo de modelos de escuela, porque dicen que educar y la enseñanza es una actividad de vocación y que ellos no pueden estar preocupados con estos temas de eficiencia financiera y de ganos financieros, porque si no, no hace su trabajo y porque su cabeza tiene que estar en otras cosas. Pero, ¿qué podemos decir sobre estas críticas? A mí me parece, a lo mejor a vosotros también, que las críticas, ¿cómo decir? Que la respuesta a las críticas me parece muy natural. En el tema de la segregación social, parece muy evidente que el modelo que existe y que es lo principal, que es de eso de cada uno va a la escuela que está más cerca de su casa, que esto sí es un modelo de super segregación social, porque las personas que tienen la mala suerte de vivir en un sitio donde la escuela más próxima no es buena, no tienen ninguna opción, a menos que puedan pagar el privado, claro. Pero con este modelo de catchment areas, de áreas de residencia, yo creo, de mi punto de vista, que el problema es mucho más grande si se mantiene el modelo que está ahí.
pero ya. Después, la crítica de la selección, esto lo puedo entender un poco más, porque sí, seguro que las escuelas también tendrán sus intereses y a lo mejor pueden hacer algo así, pero hay mecanismos que se pueden adoptar para evitar que las escuelas hagan prácticas de cream skimming, que es de elegir solo los mejores. Y ya vamos a eso en el dispositivo siguiente. La crítica de lo desinterés, de decir que las personas no quieren elegir, esta me parece muy, no sé, muy arrogante y muy presuntuosa y muy... no sé, eso de creer que las personas... Es solo lo más fácil. Decir que sí, pero las personas no quieren elegir. Eso me parece muy tonto y seguro que hay personas que no están ni preocupadas con eso, pero seguro que también hay quien quiera y hay padres que, aunque pobres, estén súper preocupados con la educación de sus hijos y sí quieren escoger, quieren elegir. Y en la situación actual no pueden, y no es porque, yo creo que no es porque hay un conjunto de padres que no quieren ni saber, que por eso se dice entonces nadie puede elegir. Si es que no quieren saber y que no están preocupados con eso, seguirán lo que hay hoy, que no quieren saber, se ponen en la escuela más próxima de casa, pero seguro hay otros que van a beneficiar bastante de poder elegir. Así que también me parece que no es una crítica. Las críticas de los profesores, claro que seguro van a tener menos seguridad en sus posiciones porque dejan de... No sé muy bien cómo funciona esto de la colocación de los profesores aquí en España, pero en Portugal, para las escuelas de educación obligatoria, los profesores son colocados por un sistema centralizado, como submiten a sus preferencias en una plataforma y después el Estado los pone en las escuelas. O sea, que no es como aquí tengo mi currículo y voy a entregar a la escuela, es decir, yo me gustaría dar clase aquí. No. Las escuelas no tienen ninguna palabra en los profesores que reciben y los profesores tienen muy poca capacidad de decidir también dónde quiere ir. Y después lo que hace es que un profesor que vive en el norte de Portugal es colocado en una escuela en el sur y un profesor del sur es colocado y no hay nada que se pueda hacer. Todos los años, por este momento de inicio de septiembre, siempre en la televisión hay un profesor que es un pueblo en el norte que ha sido colocado en una escuela a 500 kilómetros de casa y tiene que ir y cambiar y dejar los hijos como padre. Una confusión. Por eso yo creo que este modelo también es mejor para los profesores, claro, para aquellos que se interesan. Porque si los profesores pasan a ser contratados por las escuelas, tienen más incentivos a investir en sus cualificaciones y tal, porque el mérito será la base de su contratación. Hay un autor que seguro lo conocen, se llama Julian Legrand, que tiene un libro llamado The Other Invisible Hand, a otra mano invisible, que habla solo sobre cómo providenciar servicios sin que sea por el monopolio estatal. Y este autor define 4 condiciones para el suceso de este tipo de modelos, que la competición tiene que ser genuina y consecuente, que las escuelas tienen que sufrir las consecuencias de no ser en la preferencia de los padres. Y esto se puede hacer que si el dinero sigue los alumnos, está bien.
porque así las escuelas que no son buenas lo suficiente van a tener más incentivos a mejorar sus servicios. El segundo criterio muy importante para evitar la crítica de la selección es que las escuelas no pueden definir criterios de selección. O sea, la admisión en una escuela tiene que ser hecha por orden de llegada, una first come, first served basis. Y así lo que va a pasar es que las escuelas no pueden elegir solo los mejores alumnos. Si hay 100 lugares, tiene que ser los 100 primeros que han ido. Claro que después van a decir sí, pero claro, los padres con más capacidades serán los primeros, pero siempre van a decir algo. La tercera condición, tiene que haber un conjunto considerable de alternativas, si no, no hay donde elegir. Y el cuarto criterio son los padres que tienen que estar informados adecuadamente, y para eso muchas veces se crean departamentos que ayudan a los padres con la elección, se crean tipo catálogos de escuelas, de lo distrito, qué escuelas hay, qué diferencias, lo que ofrecen, lo que no. Y ahora, para terminar, os enseño solo un caso práctico, que es lo que está pasando en Inglaterra. He elegido, hay un montón de casos prácticos que se pueden analizar en este tema. Chile es uno que seguro vosotros conocéis. Hay varios en África también. Pero yo he elegido Inglaterra por dos motivos, porque yo he hecho, como Irune ha dicho, he hecho mi máster allá y es uno de los casos que mejor conozco, porque lo estudié cuando estaba en 2012, cuando estaba en Inglaterra y cuando estaba todo pasando. Y por otro lado, como es un país que de Europa Occidental, es muy parecido a nosotros, creo que de aquí podemos aprender algo. Y a lo mejor con los ejemplos de África es algo un poco más diferente de nosotros, más lejos y tal. Yo creo que pasó pero todo esto en Inglaterra ha empezado con Margaret Thatcher, que ha implementado este nuevo modelo de administración pública, de New Public Management, para reducir el papel y la carga del Estado, cortar en el gasto público y introducir instrumentos de medición de desempeño y regulación en los servicios. Con respecto a la educación, en 1988, Education Reform Act con los conservadores ha dado por la primera vez a los padres el derecho de elegir la escuela de sus hijos, y ha delegado a los órganos de dirección de la escuela el poder de gestionar su propio presupuesto y de usar los recursos de forma autónoma, y así reduciendo el poder de las autoridades locales de educación, que son la agencia intermedia entre la escuela y el gobierno. 10 años después, con Tony Blair, hubo una definición de objetivos más concretos para las escuelas y se concedió más autonomía a las que tenían más éxito y se permitió a las que tenían más problemas, a las más problemáticas, una intervención temprana y oportuna. En 2001, nuevamente con New Labour, se ha introducido el principio de reconocimiento de la diferencia, y esto ha resultado en creación de diferentes escuelas. Las City Academies fueron las primeras, que tenían financiación pública, pero eran patrocinadas por diferentes asociaciones que traían diversidad en la gestión y en la administración, y que también traían elementos que han sido después utilizados para intervenir y mejorar escuelas problemáticas. En 2010, y eso ha sido el periodo más donde ha habido más cambios, con la coligación entre los conservadores y los liberaldemócratas, de primer ministro David Cameron con Nick Clegg,
se ha decidido reformar la educación para combatir las desigualdades y para dar más poder de elección a los padres y alumnos. Y esto, la principal herramienta para hacerlo ha sido de permitir la entrada de nuevos proveedores en el sistema. Y aquí se crearon dos tipos de escuelas, academies y free schools. Las academies son escuelas, todas ellas son academies ante la ley. Pero las academies se llaman a las escuelas que antes eran públicas, o sea, manejadas por el Estado y tal, y que han solicitado la conversión para este estatuto de academy, y así son independientes del control de las autoridades locales, tienen más autonomía en el currículo, tienen más autonomía también en las condiciones de funcionamiento cotidiano, la gestión del presupuesto y en la contratación de profesores. Y las free schools son las escuelas que han sido creadas de cero y que son academies ante la ley, pero que no existían antes. Y como se hace, cualquier grupo de personas puede venir y solicitar la creación de una escuela para poder complacer la demanda y la voluntad de la comunidad local. Esto es un proceso súper estricto que elimina y que no autoriza los proyectos que no son viables. A veces hay proyectos y hay un que ha sido un poco polémico porque era una escuela musulmana y que tenía en su proyecto educativo unas cosas que un poco preocupantes y que no respetaban muy bien los derechos básicos y que son los principios fundamentales de nuestro Estado democrático. Así que ha sido rechazado y no ha sido autorizado, porque tiene que garantir esos nuevos proyectos tienen que garantir el cumplimiento de reglas como la no selección de alumnos y el derecho por el respeto por los derechos básicos. Estas escuelas, como ya dice, reciben financiación pública y de acuerdo con el número de alumnos que están inscritos, y están también sujetas a los procesos de evaluación de la agencia pública que se llama Ofsted y que es la que ve si todo va bien con todas las escuelas en Inglaterra. La existencia de ese patrocinador es siempre necesaria cuando la escuela que solicite esta conversión viene de una baja clasificación. Cuando la escuela tiene ya una evaluación que no es buena, el patrocinador es obligatorio. Si es buena, está bien sin patrocinador, pero normalmente siempre hay patrocinadores y que normalmente son otras escuelas, universidades, fundaciones, empresas o otras instituciones filantrópicas o religiosas. ¿Y qué hace este patrocinador? Tiene funciones de gestión administrativa cotidiana, como seleccionar el órgano gubernativo o director de la escuela. Último slide, solo sobre los resultados que hemos visto en los últimos casi 10 años desde que esto ha empezado. Hoy, más de 8.300 escuelas son academies o free schools y casi 3.800 alumnos se van a estas escuelas. 50 que están con financiación pública, con 72% que en el nivel secundario y 28% en el nivel primario. Los resultados así generales, hay una mejoría en el desempeño y el comportamiento de los alumnos, la calidad de enseñanza mejora, los alumnos progresan más rápidamente, el porcentaje de alumnos que ha terminado la enseñanza primaria con un buen desempeño en lectura, escrita y cálculo ha aumentado 5% en estas escuelas. El comportamiento también mejora, la tasa de presencia de los alumnos aumenta y la clasificación por Ofsted también mejora bastante, que hay más
380.000 alumnos están ahora en escuelas clasificadas como buenas o excelentes y ha habido un aumento de 76% para 85%. Y las escuelas, esto es un punto súper importante, es que las escuelas en ambientes menos favorables son las más beneficiadas. 7 en cada 10 que tenían clasificaciones de bajo rendimiento, que como PUR, han sido convertidas en academies y ahora tienen clasificaciones o buena o excelente escuela. Y creo que ya ha pasado un poquito mi tiempo, perdona. Tenemos un ratito para un par de preguntas por aquí. Bueno. Obrigado, profesora, foi un placer ouvila. Bueno, yo sigo viéndole a este tipo de cosas fallas. Yo entiendo que la tendencia es buena, pero sigo viéndole una serie de fallas que no me acaban de convencer como solución final al problema. Entonces yo quiero comentarle un par de casos y quiero escuchar su opinión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la educación tradicional, en cuanto a que, por ejemplo, nosotros vemos que la Iglesia Católica da clases gratis de catequismo y es una forma de organización de la educación gratuita que llega a toda la sociedad. ¿Se puede emular eso con otro tipo de educación? Por ejemplo, antiguamente la gente aprendía a leer porque tenía que leer la Biblia. Y entonces ese tipo de técnicas que se han ido perdiendo servían a toda la población para llegar a una serie de conocimientos de manera gratuita y universal. Y privada, claro, por supuesto. Y sobre todo hoy en día, mire, le voy a comentar el ejemplo que tengo en casa. Yo tengo una hermana con síndrome de Down. Y ninguna de las escuelas públicas españolas, porque mi hermana ha estudiado en Canarias, ha estudiado en Galicia, ninguna ha sabido enseñarla a leer. Esto es una cosa verídica y real. Ella no ha aprendido a leer en la escuela. Hemos sido nosotros en casa los que a base, bueno, en internet hay vídeos que ayudan, hay cuadernos que son baratos de comprar. Le hemos enseñado nosotros a escribir y a leer en casa. Y en verano se ponía la niña, le ponías unos vídeos de la letra A, no sé qué, y ahí aprendía la niña a leer. Entonces, viendo que cualquier persona a día de hoy tiene la capacidad de enseñar a otra persona a leer ya cosas básicas como sumar, multiplicar, este tipo de alternativas se podrían considerar también lo que se llamaría el homeschooling, ¿no? Este tipo de cosas. Se podrían considerar como una solución buena a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y bueno, y nada más, esa era la pregunta. Yo creo que sí. Yo soy muy favorable al homeschooling, solo lo no he incluido aquí por cuestión de tiempo y porque tenía que seleccionar a algunos casos. Pero lo que yo digo siempre es que cuando las personas están tan acostumbradas a que sea el Estado a hacerlo todo, a lo mejor si los proponemos una cosa tipo homeschooling, le puedo decir no, ni pensar. Yo creo que el cambio tiene que ser súper gradual hasta que podemos llegar ahí. Pero sin duda que considero que ese tipo de alternativas, claro, y en Portugal ha aumentado bastante el número de personas en homeschooling. Sigue siendo súper residual, claro, pero ha sido un aumento así de millares en pocos años. ¿Es ilegal? Ah, no, en Portugal no. Ah, ok. No, en Portugal se puede. Se puede. Tiene que estar inscrito en una escuela, pero puede no ir. Y pueden oír diciendo que porque está en casa, pero después tiene que hacer los exámenes en la escuela. Perdona. No, perdona. Yo tengo una duda. Y en este programa se habla mucho de la capacidad de elegir y una cierta, bastante cierta autonomía
que les ceden a las escuelas. Pero mi pregunta es que si estas escuelas tienen la libertad de elegir si se unen al programa del cheque escolar o no. Perdona, no he entendido. O sea, que si las escuelas tienen la libertad de elegir si se unen al programa del cheque escolar o no. O sea, si no siguen en el modelo tradicional. Sí. No, las escuelas deciden si quieren o no. Y entonces, o sea, no se impone como un programa. No se impone. Okay. Pero, perdón, lo que pasa es si empiezan con 1, 2, después vienen los resultados que son buenos y ya va, por ejemplo. Hola, muchas gracias. Quería preguntarte sobre el papel de los exámenes estatales, porque digamos, si liberalizamos bastante la educación, pero igual sigue el Estado tratando de unificar criterios y supuestamente dar mínimos, pero con exámenes que traten de uniformizar y no permitir que haya tanta diversidad, ¿cómo se podría compatibilizar? Y otra cosa que no me convenció del todo, la parte de que no haya criterios de selección, porque yo lo veo como, pues puede ser interesante como transición, pero como dices, si liberalizamos la educación, también va a venir mucha diversidad, y no solo diversidad en cuanto a distintas temáticas y educación enfocada en distintos talentos, sino en distintos mecanismos y distintas formas de educación distintas a las tradicionales que se pueden adaptar a distintos tipos de alumnos. Entonces, creo que, o sea, que puede seguir habiendo estos criterios de selección sin que hayan muchos alumnos relegados, porque el mercado puede dar mecanismos para que estos alumnos tengan distintas opciones, ¿sí? O sea, que no haya como una única opción y una única forma de admisión, ¿sí me entiendes? Sí. Por lo de los exámenes, sí, yo entiendo tu punto y yo entiendo lo que dices, pero es que tiene que haber un mínimo de criterios básicos y tiene que haber un mínimo de clases, de conocimientos que se garanten que están, y eso no sé si se puede evaluar de otra manera, pero la manera que han decidido ha sido mantener los exámenes nacionales. Pero lo que es, hay un cierto cantidad de conocimiento que tiene que estar, pero después hay mucha más libertad en las otras clases que serán de opción. Así se dice, hay inglés, matemática, deporte, una ciencia y tal, pero después las escuelas pueden especificar a su área de especialización y así puede haber más diversidad, aunque garantizando que hay un conjunto de conocimientos que se mantiene y que todos tienen. Gracias. Y los mínimos los tiene que determinar el Estado, porque digamos... Sí. Porque, por ejemplo, o sea, si es el paso de escuela a universidad, muchas universidades podrían tener sus mínimos ahí, incluso, y también después de... Sí, es una opción, sí. O sea, pasando de escuela a universidad, las universidades, cada universidad pone sus mínimos, y después de la universidad a la siguiente etapa o incluso al mercado laboral, el mercado también tener sus mínimos y sus medios de sus criterios, por decirlo. Sí. Hola, bueno, yo tengo una pregunta. ¿El precio del voucher, por así decirlo, el valor que tiene, es fijo? Sí, no puede haber top-up, porque si hay top-up, o sea, se dice, el voucher es 4.000 por año. Si permite que haya top-up, entonces se va otra vez a beneficiar las familias que pueden, y el problema será lo mismo, pero en otro nivel. Entonces sí, que el voucher es fijo y sí.
Entonces aquí estaríamos hablando de un control de precios en la educación. Uf. No porque sí habemos por privados. No, es un control de precios. Sí, el control de precios, pero me surge lo que hay ahora. Sí. Sí, o sea, tiene el nombre de privada, pero en realidad sí estamos poniendo controles de precios. Sí, pero imagina, no hay solución ideal, no hay, todas las políticas públicas tienen cosas buenas y cosas malas. Se trata de intentar mejorar un poquito la situación que tenemos, pero sí, yo entiendo lo que dices, claro. Bueno, muchas gracias, Inés. La verdad, sobre todo por el esfuerzo de yo hablar español, y la verdad salió muy bien. Gracias.